El tema de hoy es un tema bien polémico y más en nuestros días. Se dice en el cristianismo, perdón, se dice en el cristianismo que se está levantando un movimiento de judíos mesiánicos o de judaizantes, y eso es incorrecto. En primer lugar, el creer en la Torá, en el Tanaj. La Torá es el Pentateuco, por una palabra griega, y Tanaj se le dice Antiguo Testamento por Marción del Ponto. ¿Quién fue Marción del Ponto? Fue un hereje del siglo segundo. Nació en el primer siglo, entre el 85 y 95 de nuestra era, y murió, por supuesto, en el segundo siglo. Marción del Ponto fue considerado un teólogo hereje por haberle llamado al Tanaj, así se le llamaba a la escritura hebrea, lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento. Él fue el primero que mencionó esas palabras. Él fue el que dijo Antiguo Testamento y dijo Nuevo Testamento. Desgraciadamente, Marción del Ponto le hizo un gran daño a la teología, a las doctrinas de la Biblia. Por ende, ahora muchos cristianos, la mayoría de los pastores, la mayoría de los cristianos creen que el Antiguo Testamento ya caducó, ya expiró, y que el Nuevo Testamento, por ser nuevo, es el que está vigente. Y esa es una mala interpretación. Todo se lo debemos a Marción del Ponto. Inclusive Marción del Ponto no solamente fue el que mencionó esas palabras de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, también él hizo un canon del llamado Nuevo Testamento. Él metió algunas epístolas y otras no las metió, y por eso fue que los padres, los verdaderos teólogos o verdaderos padres de la iglesia, cuando digo padres no me refiero, y la historia no se refiere a sacerdotes católicos, se les llama padres como título por ser descendientes de los apóstoles. Algunos de ellos conocieron a los apóstoles en persona y otros no. Pero por causa de Marción haber hecho un canon del Nuevo Testamento, se tuvieron que juntar para formar el canon del Nuevo Testamento, que son 27 libros, que son los que usted tiene y los que yo tengo. Entonces, desgraciadamente, Marción del Ponto le hizo un gran daño a la teología bíblica y llamándole Antiguo Testamento. Déjenme decirles, el Antiguo Testamento, o mal llamado Antiguo Testamento, en hebreo el Tanaj, no está anulado, no está expirado. O si vamos a hablar del también Pentateuco, como se conoce en hebreo como la Torá, la ley de Moisés o la ley mosaica, tampoco está anulada. En estos videos, sobre todo en los últimos, yo he estado comenzando a enseñar eso, y no solamente a enseñarlo, porque cualquiera puede enseñar, cualquiera puede predicar. Lo he estado probando. Para los que me conocían o me conocen, yo he dejado el fundamentalismo. Es un movimiento, el fundamentalismo o los fundamentalistas es un movimiento entre los cristianos. No voy a decir el nombre de la denominación para que no sean atacados. Lo he dejado para ser bíblico, para ser más escritural. No es que esté abrazando una nueva religión o una nueva denominación, más bien estoy regresando a nuestras raíces, y nuestras raíces son hebreas, no judías. Por eso este estudio, y es un estudio sobre el libro de Gálatas, no iremos capítulo por versículo y versículo por versículo, no en este video, simplemente que tomaré algunos textos que malinterpretan los cristianos, que malinterpretan muchos pastores, que yo también en algún momento malinterpreté algunos, y los voy a explicar. Porque si la ley, la Torá,
el Pentateuco no está anulado como yo lo creo ahora, entonces tienen que tener algunos textos que se malinterpretan, tienen que tener explicación. Y déjenme decirles, hermanos, líderes, pastores, con todo respeto, que usted se merece. Si usted tiene una doctrina, porque todos tenemos doctrinas y tenemos muchas doctrinas, y voy a mencionar algunas porque yo sé que hay recién convertidos, hay nuevos bebés en Cristo que no saben qué son o cuáles son las doctrinas. Voy a mencionar algunas, no lo he hecho, pero voy a mencionarlas para que usted tenga idea. Hay muchas doctrinas. Está la doctrina de la salvación, la más importante. La doctrina de la seguridad de salvación, que yo la creo, por supuesto. La doctrina del bautismo o bautismos. La doctrina de la iglesia, o la iglesia local, como usted le quiere llamar, o la historia de la iglesia, pero en sí la iglesia. Tenemos la doctrina de la santificación, de la justificación, la doctrina de la predestinación, la doctrina del arrebatamiento, la doctrina de la segunda venida, la doctrina del milenio o reino milenial, la doctrina de los juicios como el tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco, lo de sobre la nueva Jerusalén, esa doctrina, la doctrina de las bodas del Cordero, la doctrina de la inspiración verbal de la Biblia, la doctrina de el nacimiento virginal de Jesucristo o de Yeshua en hebreo. Entonces hay decenas, por lo menos yo podría escribir fácilmente 30 doctrinas diferentes una de la otra. Entonces todos tenemos doctrinas. Y yo les decía, si una de sus doctrinas no va de acuerdo, no armoniza con el resto de la Biblia, quiere decir que su doctrina está incorrecta. Por ejemplo, si antes de la ley Dios descansó en el séptimo día, después Dios durante la ley, en el tiempo de Moisés, le da uno de los 10 mandamientos, que es el cuarto mandamiento, les dice que guarden el día de reposo, el séptimo día. Y se guarda, o por lo menos una porción de judíos y de hebreos, israelitas, lo guardan. Después vienen los gentiles en cierta época, y después voy a probar esto con historia, cuando los gentiles o los cristianos gentiles nos independizamos del judaísmo, de los judíos, y eso fue un error garrafal. Cuando los gentiles o cristianos gentiles se separan de los judíos en el segundo siglo principalmente, se separan después del año 135 de la tercera revuelta judía, se separan y dejan de guardar el Shabbat. Después viene Roma y manipula las escrituras. Salen los teólogos de la Reforma Católica, Martín Lutero, Juan Calvino, Rico Zwinglio, vienen, entre otros, vienen y malinterpretan las escrituras. Y ahora ya los cristianos, cuando antes guardaban el Shabbat en el primer siglo, si le pudiéramos llamar cristiano a los judíos, realmente ellos no se sentían cristianos, pero ese es otro tema, ya no guardan el Shabbat. Ahora guardamos el domingo. Pero hay otro problema. Nuestra doctrina no va de acuerdo, porque en Isaías 66, 23 dice que vamos a guardar los días de reposo o el séptimo día o el Shabbat en hebreo en el milenio. Se guarda, de repente no se guarda por los gentiles cristianos que creen que solamente eso es para los judíos, error garrafal, y después se va. Los gentiles que ahorita no quieren guardar el Shabbat, el séptimo día, lo van a guardar en el milenio. A eso me refiero. Cuando usted tiene una doctrina que no armoniza con toda la Biblia, hay un problema. Se necesita humildad para aceptarlo, honestidad para aceptarlo. Si usted no las tiene, no lo va a aceptar. Usted probablemente diga, yo no voy a creer o no voy a cambiar y no pienso cambiar y nunca voy a cambiar. Tal vez usted diga así. Y adivine qué, Dios no lo va a obligar a cambiar. Usted se quiere morir así,
Muérase con ese orgullo, con esa soberbia y con esa falta de honestidad. Pablo contra los judaizantes. El libro de Gálatas se menciona esto y voy a explicar lo más que pueda. No todos los versículos, ya lo dije. A propósito, cuando una persona, sea yo o cualquier otro cristiano u otro pastor, usa palabras hebreas, no significa que está judaizando. Eso tampoco es verdad. Si yo comienzo a hablar en inglés, I'm gonna speak to you about the gospel. I'm going to talk to you about Jesus. Let's speak about the salvation by grace, not by works, by grace. Let's see what the Bible says. Si yo comienzo a hablar en inglés, no significa que soy gringo o que soy inglés o anglosajón. Si yo comienzo a hablar griego, Kalimera, Kalinishta, Melene Jaime, ya, yo no soy griego. Si yo comienzo a hablar hebreo, Boker Tov, Laila Tov, Shalom, Shalom Alejem. Si yo no sé, Yohanan en vez de decir Juan, si digo Yeshua HaMashiach en vez de Jesucristo, no significa que estoy judaizando o que soy judío, aunque sí creo que los hispanos llevamos sangre judía, pero ese es otro tema. Entonces, ¿por qué a los cristianos que quieren regresar a sus raíces hebreas, quieren regresar a las sendas antiguas, a las verdaderas sendas antiguas, por qué se les acusa de ser judaizantes? Porque ya no guardamos el domingo, porque no hay ningún texto, versículo, mandamiento que diga que debemos de guardar el domingo. Ya subí 3 videos, búsquelos. Primera parte, Shabbat o domingo. Segunda parte, Shabbat o domingo. Tercera parte, Shabbat o domingo. Y en esos 3 videos enseño y demuestro que el día que debemos ir a la iglesia o guardar es el día Shabbat. No hay ningún mandamiento, texto, versículo que diga que debemos de guardar el domingo. Y tengo pendiente el día de la resurrección de Jesucristo. Yo voy a demostrar con las escrituras una vez más que Jesucristo no resucitó el domingo. Entonces no hay ningún motivo por el cual los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, en Yeshua, los que hemos nacido de nuevo, debemos de guardar el domingo. ¿Saben por qué los guardamos? Número 1, porque no sabemos la verdad. Estaba escrito que la verdad iba a ser revelada en los últimos días. Cuando yo digo la verdad, me refiero a la verdad de este tema, no toda la verdad, no todas las 30 doctrinas. Entonces estoy hablando de este tema. En Daniel 12:4 dijo el Señor que la ciencia o el conocimiento iba a aumentar. En Daniel 12:9 dijo el Señor que iba a ser quitados los sellos hasta el tiempo del fin. En Daniel 7:25 dijo el Todopoderoso, dijo que esto de ser cambiados los tiempos y la ley iba a ser entregado a Roma, que es la cuarta bestia, hasta tiempos y medio tiempo, que creemos que es el tiempo de la tribulación. En otras palabras, todavía van a seguir muchos pastores y muchos cristianos ciegos, no van a hacer caso hasta la mitad de la tribulación o hasta el milenio, si usted lo quiere ver de esa manera, porque también muchos van a morir y no van a ver ni la tribulación, probablemente ni el arrebatamiento, a menos que estén muertos, pero sí vamos a ver todos los que hemos nacido de nuevo el milenio. Todos los hijos de Dios sí vamos a ver el milenio. Entonces, tarde o temprano, usted va a reconocer en algunas mentiras que hemos creído. Como por ejemplo, y no lo voy a explicar ahorita, será en otra ocasión, la mentira de la teología del reemplazo. ¿Cuál es esa teología del reemplazo? Esa doctrina que enseña que la iglesia vino a tomar el lugar, reemplazó a Israel. Y es una mentira. Entonces vamos a entrar en tema, después de una larga introducción. Gálatas capítulo 1.
Bueno, antes del versículo 13 y 14, que son los que voy a leer, en Gálatas capítulo 1, Pablo está molesto con los hermanos de Galacia. Déjeme decirle, muchos judíos, no solamente en Galacia había judíos, en Roma había judíos en el primer siglo y antes de Cristo o de Yeshua, allá había judíos esparcidos. Una regla de hermenéutica que yo les he explicado es que cuando un texto se debe interpretar no solamente con el contexto, se debe interpretar con un trasfondo histórico. Y nos hace falta, déjeme decirle, me voy a incluir, nos hace falta saber mucha historia. Porque por esa causa estamos malinterpretando, por ejemplo, versículos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Estamos malinterpretando textos del Nuevo Testamento porque no pensamos que cuando se refiere a las iglesias de Galacia o a los Gálatas, tenemos en la mente que todos eran gentiles, que no había ningún judío y que todos los gentiles son aquellos que no son judíos. No, déjeme decirle, la palabra gentiles no significa que no eran judíos, ni tampoco significa que no eran hebreos de las 10 tribus que estaban dispersas y que están dispersas. No, la palabra gentiles simplemente significa los paganos, los idólatras o los que son de las naciones, los que están esparcidos. Entonces Pablo está maravillado que se les ha predicado otro evangelio. Otro evangelio significa evangelio significa buenas nuevas, pero hay algo más que eso. Pablo está diciendo que les están enseñando otra doctrina de salvación, y es que hay judíos que les llama judaizantes. Desgraciadamente, esta palabra de judaizantes se ha usado de una manera negativa, y déjenme decirle, no debería ser negativa. El apóstol Pablo no lo usa de una manera negativa, simplemente él les está enseñando a los judíos que no deben de enseñar la salvación por guardar la ley. Lo voy a repetir porque ya lo dije en otro video. Yo no creo en guardar la Torá, la ley, para ser salvo. Yo creo en guardar la ley, la Torá, porque ya soy salvo. No para ganarme la salvación guardando los mandamientos o la ley o la Torá, sino porque como ya soy salvo, como mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, entonces debo guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Perdón, los que están en el Pentateuco, en la ley, en la Torá. Esos son los mandamientos que debemos de guardar. Y por supuesto no todos aplican. Algunos aplican a las mujeres, algunos aplican hay mandamientos civiles, ceremoniales, etcétera, morales, etcétera. Entonces hay muchos, son 613 en total, pero no nos toca los 613 a todos nosotros. Unos para hombres, otros para mujeres, otros para otras cosas que ahorita no voy a explicar. Entonces Gálatas 1:13. Necesito apurarme. Dice el apóstol Pablo, Shaul, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Si usted y yo no sabemos el testimonio del apóstol, no entendemos lo que está diciendo. Incluso déjame leer otro texto antes. Dice, sigo leyendo. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sabe usted cuáles eran las tradiciones de los padres del apóstol? No es que sus papás eran católicos, no, porque la iglesia católica no existía. Existió hasta el cuarto siglo, la iglesia católica. Inclusive no existía como lo conocemos hoy en día. Nació como una iglesia cristiana y pagana a la vez. Entonces, el trasfondo del apóstol Pablo, de la tradición de sus padres, es porque Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era un discípulo de Gilel. ¿Y quién era Gilel? Ahí es donde yo le digo que debemos de conocer el trasfondo histórico. Y por supuesto, en algunos casos cultural, cuando necesitamos saber acerca de la cultura. Entonces, Gilel fue un rabino, un erudito, que él interpretaba la ley de Moisés.
Él era lo que hoy en día conocemos, por ejemplo, como el director de la UNAM, el rector de la UNAM. Él era el director de Harvard. Él era el mero mero de la escuela. Y a través de esa escuela, los padres de Shaul, así se llamaba en hebreo, de Pablo, de Saulo en griego, era de que ellos tenían una interpretación, lo que conocemos hoy en día como liberal. Y había otra escuela, una escuela que era la competencia de Hillel, era de Shammai. Shammai era otro rabino, era otro erudito, era otro rector, otro principal de una escuela. Y era que este hombre era muy estricto. Shammai era muy estricto. Sería lo que hoy en día conoceríamos como la derecha, los ultraconservadores. Entonces, los fariseos venían principalmente de la rama de Hillel, y ellos tenían cierta interpretación de la ley de Moisés, de la ley de Dios, de la Torá. A eso se refiere el apóstol Pablo, que él era más celoso de las tradiciones, no dice de los mandamientos de Moisés o de la Torá o de la ley. Dice que de las tradiciones. ¿Por qué tradiciones? Porque la escuela de Hillel y de Shammai, todo lo que eran tradiciones de hombres, eran interpretaciones de hombres. Es lo que se le llama hoy en día el Talmud babilónico. Ellos traían interpretaciones y costumbres y creencias de Babilonia, inclusive de Egipto se cree también, pero eran filosóficas. Eran, por supuesto, lo que hoy en día conocemos como teológicas, pero también eran filosóficas. Y muchas de sus interpretaciones estaban incorrectas. Por eso cada vez que acusaban a Yeshua, a Jesucristo, cada vez que lo acusaban de que quebrantaba la ley, quebrantaba el Shabbat, el día de reposo, no lo estaba quebrantando. Jesucristo nunca quebrantó el día de reposo. Nunca quebrantó ningún mandamiento de Moisés. Lo que Jesucristo sí quebrantó fueron los mandamientos de hombres, los mandamientos de Hillel y de Shammai. Sigo leyendo. Entonces el apóstol Pablo era más celoso de la tradición de sus padres, de Hillel, de su maestro Hillel, que de los mandamientos de Dios. Y claro, sabemos que él era fariseo. Los fariseos venían de esa escuela de Hillel principalmente. Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro o en Simón para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles o los incircuncisos. En el versículo 7 tal pareciera que hubieran dos evangelios, un evangelio para los de la circuncisión y otro evangelio para los de la incircuncisión, pero no. Pablo ya lo dijo en el versículo 7, que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban. ¿Quiénes perturbaban? Eran judíos que estaban obligando a los que no estaban circuncidados, o sea, los gentiles. ¿Quiénes eran gentiles? Judíos y no judíos que no estaban circuncidados. Déjenme decirles, circuncidarse en el primer siglo, en los tiempos de los apóstoles y antes de los apóstoles, circuncidarse no era hoy en día como tener una clínica con primeros auxilios, con esterilizantes, con cuidados muy extremos en cuanto a cuidado para hacer eso. Era que si en aquellos tiempos le caía una infección a un circuncidado, podía llevarlo a la muerte. Entonces no era fácil circuncidarse. Por eso cuando los gentiles, que sí se le conoce como prosélitos, se hacían al judaísmo, creían en el Dios de Abraham, en Elohim, creían en el Creador,
era bien difícil para ellos y muchos no se circuncidaban. Muchos guardaban el resto de la ley, cantaban los salmos, creían en el Todopoderoso, en Adonai, pero no se circuncidaban. Esos son los prosélitos de la puerta, los que estaban cerca de la puerta dentro del templo. Entonces, yo se lo digo esto para que usted sepa un poco el trasfondo histórico de esto. Entonces, Pablo está diciendo que él fue enviado a los que no estaban circuncidados. ¿Y cuándo se tenían que circuncidar? De acuerdo a la ley, al 8º día. No voy a entrar en más explicación porque no quiero perder ya más tiempo hablando de la circuncisión. En otro video lo voy a hacer, me voy a enfocar, porque el apóstol Pablo tal pareciera que él ya no cree en circuncidarse, y sí cree en circuncidarse. Pero tal parece que en primera de Corintios 7:18, tal parece que no cree, pero sí cree, porque inclusive él circuncida a Timoteo. Timoteo era hijo de una madre judía y de un padre griego. Entonces, por causa de los judíos que se habían circuncidado, él lo circuncida. Eso usted lo encuentra, por ejemplo, no lo voy a leer, en Hechos 16:3. Hechos 16:3 usted encuentra la historia cuando Pablo circuncidó a Timoteo. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué hacía el apóstol Pedro, Simón, que Shaul, que Pablo lo estaba reprendiendo? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, algunos lo mal llaman Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo, como sabemos y conocemos la historia, muchos estaban dando hipócritamente, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hoy te lo voy a explicar esto. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? ¿Cómo estaba judaizando? Guardando mandamientos de hombres. Ya se los expliqué, ya lo leímos acá en el versículo 14 de Gálatas 1:14. Pedro, lo que hacía Pedro era que cuando venían judíos circuncidados y que guardaban la ley de Moisés, pero aparte de la ley de Moisés guardaban los mandamientos de Gilel o Shammai, dependiendo cuál era la escuela de cada uno de ellos. Pedro se apartaba y se iba con estos judíos circuncidados y que guardaban los mandamientos no solamente de Moisés, sino los mandamientos de hombres. Por eso le llama, los obligas a judaizar, o sea, a guardar mandamientos de hombres. Pero cuando venían los gentiles, se iba con los gentiles y viceversa, se juntaba con los gentiles. Entonces a Pablo, a Shaul no le gustó esa simulación, le llama esa hipocresía y lo reprende. Entonces no estaba mal o no está malo guardar la ley de Moisés, lo que estaba mal era guardar la ley o los mandamientos de Shammai y los mandamientos de Gilel. Era lo que estaba mal. Yo quiero que noten esa diferencia entre guardar los mandamientos, que es la Torá de Dios, de Moisés, y los mandamientos de hombres. Jesucristo muchas veces les predicó cuando les decía: ustedes guardan los mandamientos de hombres más que los mandamientos de Dios. A eso se refería, porque había muchos mandamientos de hombres, como hoy en día también hay mandamientos de hombre en las iglesias, inclusive en las iglesias cristianas. No se diga en la iglesia católica. Ahora, vamos a capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3, del 1 al 5. Pablo está enojado y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente crucificado entre vosotros? Esto quiero saber de vosotros:
¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Y luego dice en el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y les dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, por guardar la ley o por el oír con fe? Saber, dice, así Abraham, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces Pablo está enojado con los Gálatas, con los de Galacia, y les dice, ¿por qué son tan necios? Les dice, Dios les da el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, les da el Espíritu Santo, pero se los da no por guardar la ley, sino por el haber oído con fe, por haber creído en Yeshua, en el Mesías, en Jesucristo por fe. Y eso es también en nuestros días. Nosotros somos salvos no por guardar la Torá, sino por creer en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y que ahora a través de su sangre tenemos no solamente entrada al Padre, al cielo, tenemos entrada a Israel. Eso fue lo que el apóstol Shaul Pablo dijo en Efesios capítulo 2, cuando dijo que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que habían entre los gentiles y los judíos. ¿Por qué? Porque para hacerse judío o para convertirse al judaísmo, déjeme decir, el judaísmo no es pecado. Si alguien quiere saber, si alguien me dice, me acusa a mí de que ya pertenezco al judaísmo, eso no es pecado. Jesucristo pertenecía al judaísmo, no era judaizante, que es diferente. Jesucristo pertenecía a la religión de los judíos. Jesucristo, Yeshua, le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, le dijo, la salvación viene de los judíos, o sea, viene del judaísmo. Entonces hay que saber definir conceptos para saber cuándo estamos mal, si por ser parte del judaísmo o por ser judaizantes. Entonces, Pablo está enojado porque estos judíos estaban queriendo obligar a los gentiles a guardar la ley, déjeme decirle, para ser salvos. Por eso el apóstol está enojado. El apóstol no está enojado porque guardaban la Torá, porque él guardaba la Torá. Y lo demostré en los videos cuando hablé sobre el Shabbat o el domingo. Pablo guardaba las fiestas hebreas. Pablo guardaba los mandamientos. Inclusive en Hechos capítulo 15, también lo expliqué en otro video. Hechos capítulo 15, en el primer concilio que se le llama en Jerusalén, se reunieron los apóstoles que eran todos judíos. Estaban preocupados porque muchos gentiles se estaban convirtiendo y estaban entrando a la nación de Israel. Ahora eran miembros